Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros al presidente de la Junta Central Electoral, al doctor Román Jaques, y por supuesto le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Unos días que no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos. Saludos, magistrado. Un saludo muy especial, distinguido amigo don Héctor, otra vez por acá para hablar de temas electorales, Así es. ya no como en la condición jurisdiccional, sino administrativa. Así mismo es, así mismo es. Bueno, y ya con casi un año, va para un año en la institución, ¿qué es lo que puede, pues, mostrarle al país de lo que ha podido hacer, obviamente con los recursos disponibles y más que todo con una institución que vino muy zarandeada en términos de opinión pública por las situaciones que pasaron? ¿Qué se ha podido lograr en este tiempo? Sí. Lo primero que quisiera destacar es que la Junta Central Electoral se entiende que es la entidad constitucional que organiza las elecciones y constitucionalmente también debe organizar los mecanismos de participación popular como son los referéndums. Ahí la gente podría entender que es la base competencial de la Junta Central Electoral. Sin embargo, la Junta tiene una gran responsabilidad, que es el registro civil y la cédula de identidad, y la cédula de identidad y electoral, que no es lo mismo. En síntesis, tiene la identidad, y eso es una gran responsabilidad. Es la guardiana la que debe salvaguardar la identidad de la ciudadanía, de las personas, de los nacionales, e incluso la identidad de los extranjeros legales aquí en la República Dominicana. Y en ese sentido, la Junta Central Electoral, desde nuestra llegada a través del Pleno, tomó un sinnúmero de iniciativas, sobre todo enfocadas en el fortalecimiento del registro civil. El registro civil impacta en lo que se conoce como actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio y actas de divorcio. Y un sinnúmero de acciones desde este punto de vista que la Junta también trabaja, como son reconocimientos, correcciones administrativas, etc. Hay una gran debilidad en el registro civil y es la ley 659, que data del año 1944. Son más de 70 años, es una ley vetusta y vieja. Y la Junta Central Electoral en lo inmediato se abocó a plantear una propuesta de modificación a esta ley a través de un anteproyecto que presentamos al Congreso Nacional y que está conociendo actualmente con la Cámara de Senadores. Esta ley tiene un sinnúmero de aspectos que deben ser modificados. Lo primero es que plantea que el registro civil debe ser manual, pero manual al sentido llano de la transcripción. A mano se escriben, y no solamente un libro, sino 2 libros. Estamos proponiendo que el registro civil pase a ser digital. Lógico. ¿Por qué la Junta Central Electoral no emite actas digitales? ¿Por qué no usa una firma digital? Porque la ley actual no lo establece y nosotros nos debemos al principio de legalidad. Eso fue lo primero en el sentido de registro civil que hemos estado abogando por esta reforma. Y 2 elementos también muy importantes, que es la eliminación de la ratificación por declaraciones tardías de nacimiento o por declaraciones tardías de defunción. Actualmente la ley plantea que si en 60 días el niño o niña nacido vivo no es registrado ante la Junta Central Electoral por las oficialías correspondientes, entonces esto pasa a un proceso de declaración tardía y tiene que ir a un tribunal para que entonces se conozca la ratificación y entonces se pueda hacer la inscripción de ese menor de edad. Nosotros proponemos que se elimine la ratificación y que esto se quede en un proceso administrativo de la Junta. Eso ocurre también en la defunción. El plazo, Héctor, para la declaración de una persona que fallece son 3 días.
Nosotros estamos proponiendo que sean 60 días y que se elimine la ratificación. 3 días no es tiempo ni siquiera para que el doliente llore a su ser querido. Y estar pendiente de obtener un certificado de fallecimiento ante una clínica, ante un hospital o ante el alcalde pedáneo, eso es inhumano. O sea, usted está pendiente de otras cosas. Entonces, si no lo hace dentro de los 3 días, entonces tiene que venir con un trámite burocrático a través de un tribunal para lograr una ratificación. Otra propuesta de modificación. Y eso, además de las implicaciones que tiene, o sea, digo, hay implicaciones económicas, porque claro, hay cuestiones sucesorales y todo que quedan eso, varadas. que quedan varadas en ese sentido. Sí, sí, no se puede hacer absolutamente nada. Y también esto es una de las razones que ha traído la falta de una interconexión estadística y de interoperatividad entre el Ministerio de Salud Pública y la Junta Central Electoral, porque una vez se emite ese certificado de fallecimiento y la causa de muerte se establezca como, por ejemplo, cólera, la Junta Central Electoral no es juez de causa de muerte, es un registrador y tiene que transcribir en el acta de defunción lo que diga ese certificado de defunción o ese certificado de fallecimiento y tiene que poner cólera. Ahora, ¿qué ocurre? Y eso era parte de las reuniones que sostuvimos con el equipo técnico y propiamente con el ministro de Salud Pública en esta semana, es que la OMS le exige determinadas pruebas para comprobar si una persona fallece, por ejemplo, de cólera y le da un plazo determinado de 1 semana o de 2 semanas. Una persona fallece de cólera. ¿Qué ocurre? Antes de los 3 días tiene que llegar el certificado de fallecimiento a la Junta Central Electoral. Dice que es cólera. La Junta Central Electoral lo registra en el acta de defunción como cólera, pero ya eso es definitivo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los plazos establecidos por la OMS al Ministerio de Salud Pública, después se determina que no fue por cólera, que fue por otra enfermedad. Porque los datos oficiales lo maneja la OMS y es la que dice después que el país tiene tal tasa o tal cantidad de personas fallecidas por X enfermedad. Entonces, esto es una debilidad que debe corregirse en la ley, en esta ley 659. Un proyecto también que la Junta Central Electoral ha encaminado es la eliminación de la traba burocrática de la legalización. Se emite un acta de nacimiento, se emite un acta de divorcio, de matrimonio o de defunción y se requiere que al dorso se le anexe un famoso certificado, una constancia de que la firma del oficial es la correspondiente. Esa es la famosa legalización. Nosotros hemos elaborado un proyecto que está en ejecución en 54 oficialías del Estado Civil de las 165 donde esto se elimina. ¿Y qué significa la eliminación? Que, por ejemplo, usted va a un centro de servicio, que no es una oficialía, y le emiten el acta de nacimiento. Entonces le dicen después, vuelva mañana o vaya a determinado lugar a que le legalicen el acta. Si usted, por ejemplo, saca un acta de nacimiento o sacaba un acta de nacimiento en Puerto Plata, le decían, usted la quiere legalizada porque se le exige la embajada, porque se le exige pasaporte, porque se le exige la institución, se le exige la universidad. Entonces usted tiene que ir a Santiago a legalizarla. Entonces nosotros estamos eliminando ese trámite y ya tenemos 54 oficialías. Por ejemplo, usted no me lo va a creer, pero Jarabacoa, Constanza y La Vega tenía que ir a Santiago a legalizar un acta. Ya no, ya Constanza legaliza su acta ahí mismo porque queda validada automáticamente. Se emite el acta de nacimiento y ya el que la obtiene en Constanza no tiene que trasladarse a Santiago. Ya queda automáticamente validada el acta. Es una actuación que permite que la ciudadanía ahorre recursos y tiempo. Entonces, esto es un proyecto que nosotros queremos implementarlo este año en las 165 oficialías. Ya van en la tercera parte. Por lo menos, sí. Para eso se necesitan más recursos, pero nosotros estamos enfocados en que este año podamos terminar y comenzar a hacer lo propio en las OPRES que operan a nivel mundial. Nosotros tenemos 16 oficinas de atención de servicios que ofrece la Junta en
en América, en Europa, e incluso en Holanda tenemos oficinas de OPRE. Esto es un proyecto interesantísimo que hemos visto en este primer año y que estamos ejecutando. En ese sentido también, la Junta Central Electoral suscribió un acuerdo para un levantamiento de un diagnóstico con la OEA para lograr la certificación ISO electoral, que tiene 8 renglones de certificación. También la certificación en calidad, la famosa ISO 9001, la certificación en seguridad de la información, porque nosotros manejamos todo el registro civil, la cédula de identidad y la electoral, y sobre todo la ciberseguridad, que tiene que ver con esas pruebas, con esas auditorías, con esos simulacros que se hacen al proceso electoral, aquellas acciones que tienen que ver con simulacro, auditoría, verificación y corrección. Entonces, esto debería estar avalado con estándares internacionales para cualquier proceso que vaya a elegir la Junta Central Electoral, sea manual, sea tecnológico, con herramientas en el escrutinio o no, con un proceso de votación o con la transmisión de resultados, con el auxilio de tecnología, cualquiera, según sea el consenso de los partidos políticos, debe tener un proceso de ciberseguridad de ese proceso. La Junta Central Electoral, por ejemplo, ahora ese diagnóstico fue presentado, la OEA estuvo con unos consultores aproximadamente por mes y medio, y nosotros el día 8 de octubre, si Dios lo permite, estaríamos suscribiendo ya el acuerdo de consultoría para preparar a la Junta Central Electoral y poner en la condición de poder ser certificada en estas 4 normas. Sobre todo la norma 54.001, que es la electoral, que abarca toda la integridad electoral, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, que tiene que ver con la logística electoral, que tiene que ver con la participación de las personas con discapacidad, con la participación política de la mujer, que tiene que ver no solamente con el proceso de integridad del escrutinio, sino también con la transmisión de datos. Ahora, para esto, nosotros estamos proyectando que pueda certificarse a través de un concurso de una empresa nacional o internacional que lo pueda hacer a principios del año 23 y siendo ambicioso a final del 22. Pero esto tiene un costo. Esto tiene un costo de $500,000 para la Junta Central Electoral, son 4 normas. Las empresas que se certifican, tanto privadas como públicas, saben que una certificación, el proceso de diagnóstico, el proceso de consultoría y la certificación per se por parte de una empresa nacional o internacional certificadora, lleva un proceso largo, tedioso y costoso. ¿Cómo no? Ustedes estaban pues aspirando a que se le tomara en cuenta en el presupuesto participativo, no hubo no fueron tomados en cuenta. Ya a más tardar el mes que viene se va a depositar el presupuesto general del Estado para el año que viene. ¿A qué aspiran ustedes para comenzar a trabajar en todo esto y bueno, pues otras tareas que tengan pendientes? Nosotros el próximo lunes y como tarde el martes estamos ya presentando al Ministerio de Hacienda y a la Dirección Nacional de Presupuesto nuestro presupuesto hacia el año 2022. La ley es clara al establecer que el 1.5 del presupuesto general del Estado debe ser designado a la Junta Central Electoral como órgano constitucional que maneja la función electoral, que maneja el registro civil y que maneja la cédula de identidad y electoral. Nosotros lo que estamos haciendo es especificando y motivando cada uno de los proyectos, las necesidades operacionales. Actualmente tenemos un déficit de 720 millones de gastos operacionales y los proyectos que habíamos solicitado en el presupuesto complementario. El déficit proyectado a diciembre son 720 millones de gastos operacionales. Y aunque la Junta, usted dirá, pero la Junta recibe tasa, pero la tasa se ha reducido. En el año 2020 se redujo en prácticamente el 60-65%. Por el tema de la COVID. Y este año también hay una reducción que rondará lo propio. Usted dirá, pero he visto
algunas filas en el mes de julio y de septiembre, sí, pero en el mes de julio y de septiembre, porque hubo un año y medio de parálisis y entonces todo se apertura y hay una avalancha de solicitudes. La Junta Central Electoral en los años normales promedia 3,5 millones de servicios. Entiéndase desde un reconocimiento, una rectificación acta a nivel nacional e internacional. En el año 2020 rondamos los 2 millones, o sea, una gran reducción. Este año tampoco es que vamos a hacer igual que años ordinarios. Lo que hubo fue un tope de demanda en septiembre y en julio, y por eso tuvimos que extender el horario. Lo propio han hecho otras instituciones del Estado. Pasaporte tuvo que extender su horario. Nosotros tenemos 15 oficialías, que es donde hay gran demanda: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, lo hemos extendido a Bonao, lo hemos extendido precisamente en esta semana también a La Romana, para extender el horario que era de 8 a 4, ahora lo tenemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Usted se levanta temprano, va a su oficialía y obtiene su acta de nacimiento o la acta que usted quiera requerir, y sale de su trabajo y va a la Junta, a la oficialidad correspondiente. Y si no puede de lunes a viernes, se habilitaron los sábados. Los sábados estamos trabajando de 8 a 1 de la tarde, y eso ha descongestionado la demanda y la respuesta que ha dado de manera eficiente la Junta Central Electoral por estos servicios en un 40%. O sea que esto lo que hace es que la Junta Central Electoral en estos meses topes tenga una gran demanda, pero los demás meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, fueron totalmente bajos. Ahora, octubre, noviembre, quizás vuelva a bajar, pero en diciembre y en enero vuelven a subir. Nosotros tenemos todo esto previsto, pero vamos a mantener en principio el horario extendido porque las personas siguen teniendo demandas. Ya la gente ahora retoma los viajes porque ya el mundo se aperturó. La gente, irónicamente, para que usted sepa, tenga este dato, ya la gente, los divorcios se han reducido porque los tribunales cerraron. Ahora lo que hay es un aumento de matrimonios. La gente se está casando. No me diga. Sí, y los divorcios se han reducido porque quien divorcia no es la Junta. Vuelvo a lo mismo de las certificaciones de fusión. Sí. La Junta Central Electoral registra el divorcio. Ahora, el oficial del Estado Civil sí materializa el matrimonio y a la vez lo registra. Son casos, el sistema de registro civil de la República Dominicana es bastante interesante. Pues lo que podríamos decir entonces que la pandemia en esa situación para el aspecto familiar ha convenido, o sea, pues se han reducido los divorcios. Sí, porque se han incrementado los porque ¿qué matrimonios? ocurría? Que aquel que se quería divorciar, los tribunales estaban cerrados. Ya. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Ahora el que se quería casar o el que se quiere casar, ya esto abierto, va al oficial correspondiente y se casa. Y la gente seguro, a lo mejor los novios o algo así, con este distanciamiento, no, vamos a resolver esto y ya para que estemos. Pero hay una proyección que en diciembre va a haber un aumento considerable de los matrimonios. Por ende, la Junta está ya preparada para que no haya acumulación de personas y que podamos atender con el oficial titular, con los debidos suplentes, incluso con inspectores que pueden funcionar o pueden ejercer estas funciones. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques. Magistrado, pero ustedes quedaron ya un poco de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y bueno, los ajustes que se van a hacer a la ley 659 y todo eso, pero siguen dependiendo de los reportes que tengan que hacer con respecto a las actas de defunción. Los hospitales, en este caso, bueno, ya las alcaldías y todo eso, de manera que siguen siendo las informaciones y los datos,
ustedes van a ser un receptor, básicamente. Registradores. Entonces, en registradores, entonces... Con un plazo de 3 días. Claro, entonces, en este caso, aunque eficienticen y tengan más tiempo para eso, siguen siendo los centros de salud que le deben reportar las causas de muerte de la persona. O sea que el fardo de las pruebas en este caso, diríamos como dicen los abogados, tiene que estar siempre en el Ministerio de Salud Pública, que sería que tiene que eficientizar las informaciones en ese sentido para pasárselas a ustedes de una vez ya con toda lo que ellos entiendan de las causas reales de la muerte de un ciudadano. La propuesta que queremos ahora adicionar a la que ya se hizo a la ley 659, producto de esta reunión con el Ministerio de Salud Pública, es primero aumentar los 3 días, porque es un plazo inhumano y evidentemente nada operativo. Así es. Aumentarlo a 60 días, que es un plazo razonable. Ahora bien, al margen de esos 60 días, la OMS le pide a Salud Pública algunas, según la enfermedad, que debe ser comprobada, como le decía anteriormente, el caso del cólera. Si alguien fallece por cólera, la propuesta es que se emita un certificado provisional y que la Junta Central Electoral lo pueda asentar de manera provisional la causa, pero es una persona que falleció. Sí, claro, el hecho y aquí viene la integridad electoral. ¿Qué hace la Junta? Yo tengo un certificado provisional de la causa de muerte, pero un certificado definitivo de que alguien falleció. Entonces, que crea los efectos jurídicos independientemente de la causa. Ahora bien, independientemente de esto, a los fines de la Junta Central Electoral, esa persona va a ser eliminada del padrón electoral. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Ahora bien, la propuesta es que según la enfermedad, la ley tenga unos plazos específicos para salud pública. Por ejemplo, si es cólera, a partir de la muerte, tú tienes 15 días, por ejemplo, para ratificar o no el fallecimiento por cólera. Claro. ¿Ratificaste cólera? Bueno, pues se quedó en el acta de defunción cólera. La causa. Dices que no es cólera, que fue pulmonía. Entonces se emite, se registra en el acta la causa y se corrige esa es la propuesta. No es como está, esa es la propuesta que se está planteando. Que se corrija entonces a pulmonía. Esto evitaría que haya discrepancia entre la interconexión estadística y entre los datos. Y a partir de ahí, entonces, corran los 60 días para que la parte interesada entonces haga la corrección de la causa, pero lo correcto es que esto quede de manera interconectada con el Ministerio de Salud Pública, que esa causa rectificada o ratificada quede automáticamente incorporada en un sistema de interconexión operativa entre las dos instituciones, que lo propio puede ocurrir con las actas de nacimiento. Tenemos el certificado de nacido vivo que lo tiene Salud Pública, que lo reporte. Lo que ocurre ahora es que tenemos delegaciones que la persona al salir lo registra, pero si la ley faculta a Salud Pública y a la Junta Central Electoral a que se registre ese nacido vivo o esa nacida viva directamente, bueno, pues ya, eso se le notifica al ciudadano, ya usted tiene su acta de nacimiento de manera automática, como ocurre en otros países, ahí mismo nace, ahí mismo se le hace la documentación, como ocurre en otros países. Y esas son de las propuestas que queremos en procurar. Por eso decía que yo creo que esto es una oportunidad de mejora. De mejora, así es. Y entonces, en el caso de la discrepancia del COVID, ¿qué se quedan? ¿Registrados los 9,000 y tantos? Nosotros somos registradores y lo que tenemos ahí son las certificaciones de defunción, perdón, las certificaciones de fallecimiento, los certificados de fallecimiento que han emitido los hospitales y la clínica a través de médicos y alcaldes pedáneos en un 3%. ¿Cómo no? De manera que esos datos están ahí. Es el registro civil. Claro. Pero no hay una posibilidad de que la ley ahora no le da ninguna posibilidad de que la Junta... No creo que tenga efectos retroactivos. No debería tener efectos retroactivos. Eso debería permanecer así porque es el registro.
¿Cómo no? O sea, ustedes no tienen No hay ahora mecanismo con legal. la ley no le da la ley ninguna no da posibilidad esa posibilidad. de que eso se varíe. Y se lo hicieron Sí, saber al Ministerio de sí. Salud Pública. Por ejemplo, ¿Sí? ¿qué ocurre? Porque se ha solicitado el Tribunal Superior Electoral, usted puede solicitar una rectificación, incluso del lugar de la muerte, incluso de la causa, pero siempre hay un trasfondo que tiene que tener mucho cuidado el Estado dominicano en este tipo de cosas. Porque ¿qué ocurre? Y le pongo un ejemplo elemental, que lo vivimos ya en nuestra condición de presidente del Tribunal Superior Electoral, donde se conocen rectificaciones de actas. Sí. Allá iban ciudadanos y ciudadanos a solicitar rectificación de un acta de defunción para cambiar el lugar del fallecimiento. Y usted dirá, ¿cuál es el interés? Quiero que me cambien, que dice carretera, porque así lo reportó el médico, a que diga que murió en el Hotel X. ¿Por qué? Porque si fue un accidente, entonces ya tú tienes una demanda en daños y perjuicios contra ese hotel. Ah, sí. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Yo quiero que el lugar, en vez de decir que murió en la carretera, que murió al hacer contacto con un transformador terrestre. Eso, pero usted demandara a una de las empresas eléctricas. Claro. O que no murió por un accidente, sino por estocadas. Ya usted lo que quiere es cambiar la causa de un accidente para un presunto homicidio o asesinato. Sí. Por eso hay que tener ojo avisor con esto. Ya. Eso es muy delicado, don Héctor. Mira a dónde llega. Entonces, ¿qué decía el tribunal? Digo, nosotros no somos juez de esto, ni tampoco la Junta Central Electoral. Claro. Un cambio a estos niveles impactaría el sistema penal. Claro, incluso. claro, y crearía también efectos económicos. Sí, Por eso es muy delicado, el registro civil es sagrado. Sí, cómo no, cómo no. Que a propósito, habían algunos ruidos de si habían algunos buscones en las oficialías y todo eso, se hicieron algunas denuncias, se pudo comprobar y se corrigió eso. Sí, sobre todo en la feria, producto de los meses de demanda alta, se hicieron operativos y quiero aprovechar la oportunidad de tu espacio para decir que nosotros tenemos un acuerdo con la Procuraduría General de la República, nos reunimos con la magistrada Miriam Germán y se designó una fiscal adscrita a la Junta Central Electoral para trabajar todo lo que tiene que ver con las infracciones al registro civil, a la cédula de identidad y electoral. Nosotros hemos obtenido a través de nuestra consultoría jurídica, a través de nuestra Dirección de Seguridad Civil, las denuncias y querellas que hemos establecido con el Ministerio Público adscrito, y se han obtenido condenas, por ejemplo, de 5 años a un ciudadano haitiano por suplantación, otras medidas de coerción a nivel nacional, unas 3 medidas. Hay como 20 casos que se están conociendo en los tribunales de esta gestión. Y con relación a los buscones, y ellos lo saben, y usted va a la feria, ahora la feria está limpia. ¿Qué ellos están haciendo? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Usted agarra un buscón y como no hay prueba, lo que hacen es que lo sueltan al día siguiente y vuelven otra vez. Así ocurrió en la Fiscalía cuando teníamos la oportunidad de ser director ejecutivo de la Fiscalía. No, nosotros tenemos un operativo de inteligencia y usted verá en los próximos meses consecuencias penales soportadas por la Junta Central Electoral y por el Ministerio Público en este sentido adscrito a la Junta. Los buscones que están haciendo ahora se van a 4 esquinas y allá detectan al ciudadano, pero nosotros tenemos un operativo para sensibilizar a la persona, que no podemos ir a la salida del metro. Ellos van a la salida del metro y les van preguntando a todo el mundo, ¿usted va para la Junta? ¿Usted va para la Junta Electoral? ¿Usted va para la feria? Y si le dicen que sí, entonces ahí comienzan a querer sobornar a las personas. Nosotros tenemos ya ahí seguridad militar y seguridad civil, y sobre todo tenemos a un encargado que con una bocina le dice a los ciudadanos de ahí, si usted va a la Junta, usted no necesita ningún tipo de intermediario, vaya directamente a la oficina que allá se le dará el servicio. Esta mañana, a las 9 de la mañana, usted ve un video, que se lo puedo hacer llegar, donde no hay ninguna fila, y nosotros anunciando ahí y anunciando allá de que no se requiere, porque ellos no están en los alrededores de la feria, vaya, no están, ellos se están yendo ahora a 2 esquinas más allá, pero
Vamos a esperar 2 meses. Pero están detrás de eso. Sí, claro, con una inteligencia, el DICRIN. Es que yo no quiero hablar porque es que... Para no entorpecer las sí, investigaciones, claro, como dicen, ¿verdad? La policía, ¿verdad? No le quiero dar que no vean la seña, porque Sí. si le leen la seña al catcher y al pitcher, le van a dar el batazo. Le van a dar el batazo. Pero, y ellos lo saben. ¿Cómo no? Por eso están yendo 3 y 4 esquinas más allá, y ahí lo estamos también ubicando. ¿Cómo no? Magistrado, el país estremecido con el tema de el narcotráfico y estremecido porque, bueno, antes se decía y se denunciaba que dinero de dudosa procedencia llegaban a las campañas electorales, inclusive del propio crimen organizado, apoyando a algunos candidatos, pero ahora lo que vemos es que ya está dentro, de acuerdo a imputaciones que ha hecho el Ministerio Público y de hecho personas que con diputados pues están guardando prisión en Estados Unidos. Lo que implica que el crimen organizado ya está participando como en candidaturas y quiere ir al Estado, no solo como funcionario electo, sino hasta como funcionario designado por el Ejecutivo. Y aunque no estamos en eso, sí se llega al tema de la narcopolítica al narcoestado. Hay una frontera, pero no muy amplia. Y bueno, aquí está el tema de si la Junta Central Electoral, si la ley de partidos políticos, si vigilar cuánto se gasta en la campaña, etcétera, etcétera. ¿Qué ve la Junta sobre esto que ha pasado, este último caso, Operación Falcón, que está llevando a cabo el Ministerio Público conjuntamente con autoridades norteamericanas? El efecto sobre los partidos políticos y hasta dónde puede llegar la Junta Central Electoral a hacer algo para salvar a los partidos políticos de ellos mismos. Esto llama a preocupación y la Junta Central Electoral tuvo ojo avisor, si se quiere, porque al origen de la entrevista usted me hablaba de cuáles fueron esas medidas. Una de ellas fue crear una comisión a lo interno de la Junta Central Electoral para presentar adecuaciones a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a la ley de régimen electoral. Se creó una comisión de expertos internos de la Junta. Esto llegó al Pleno, el Pleno tuvo varias sesiones y talleres de trabajo y dio como resultado una propuesta de adecuación y modificación a ambas leyes. Por ejemplo, la ley de partidos políticos impacta en 40 artículos, régimen electoral en 67 artículos, y esta a su vez con un capítulo adicional vinculado exclusivamente al Ministerio Público Electoral. Ahora bien, con el tema de crimen organizado, los recursos de lavado de activos, la ley actual plantea en uno de sus articulados lo siguiente, que cuando dentro de los partidos políticos haya recursos provenientes de acciones ilícitas, los directivos o miembros del partido podrán ser sancionados acorde a la ley de lavado de activos. Pero no menciona a candidatos ni candidatas. Ojo con esto, la ley vigente. ¿Qué ha hecho la Junta Central Electoral en estas propuestas? Sobre todo, ha tomado en cuenta esas sentencias del Tribunal Constitucional que son vinculantes y que son que declaran artículos inconstitucionales de manera concentrada. Ha tomado sentencias del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Superior Administrativo, aunque tienen declaratorias de inconstitucionalidad de manera difusa, impactan al sistema, y lo que ha propuesto la Junta es que estén acorde a estos lineamientos jurisdiccionales. Pero ha tomado en cuenta también las observaciones que ha hecho la OEA de las elecciones municipales y de las elecciones congresuales y municipales del año pasado, y las recomendaciones de UNIORE. Y en este sentido, en lo que tiene que ver con el financiamiento, lo primero que ha hecho la Junta es reducir los tiempos de campaña, tanto del pre-campaña como de la campaña. Segundo lugar, ha propuesto que los topes
de pre-campaña y de campaña que tienen, que pueden recibir los candidatos y precandidatos según sea el proceso electoral en un 65 y en un 75%. Un 75% para la precampaña y un 65% para la campaña. Y siempre pongo el ejemplo del nivel presidencial. Un precandidato presidencial o una precandidata de cualquier partido político en su precampaña puede gastar, según la ley vigente, por contribución privada, hasta unos 500 millones de pesos aproximadamente. La Junta Central Electoral está estableciendo que esa campaña, que como se reduce de 3 meses a 2 y por las razones obvias del gasto de alto, que se reduzca a aproximadamente unos 200 millones. Si ese llegase a ser candidato o candidata en la campaña, los topes proponemos que se reduzcan en un 65%. Un candidato o candidata presidencial con la ley vigente puede gastar hasta 900 millones de pesos en la campaña. Nosotros proponemos que esto baje aproximadamente 375 o 400 millones de pesos. Ahora bien, la ley vigente no establece ningún tipo de sanción por el exceso de los topes y no establece procedimientos rigurosos a los fines de fiscalizar y controlar esos gastos en tiempo de pre-campaña y de campaña. Por eso la Junta Central Electoral está proponiendo que cada 2 semanas, en el tiempo de pre-campaña y de campaña, cada uno de estos candidatos o candidatas deba presentar a la Junta Central Electoral un informe financiero de resultado de gastos, de manera con un sistema que debe estar interconectado, y por eso se creó también la Dirección de Control y Fiscalización de Partidos Políticos, que anteriormente, digo que anteriormente no, la ley actual habla de una unidad, nosotros la convertimos en una dirección con funciones no solamente el año electoral, sino todos los años y todos los meses, porque los partidos reciben fondos y deben rendir cuentas todos los meses. Y con relación a los candidatos, si se viola el tope, nosotros estamos proponiendo que tenga garras, que sea inhabilitada esa candidatura o esa precandidatura y que tampoco tenga la posibilidad material de ser candidato o candidata o precandidata hacia un próximo proceso electoral. Y usted dirá, pero es un poco fuerte la sanción. No, esa sanción existe en la ley vigente por infracciones electorales. La ley actual lo recoge. Lo que hemos hecho es que la hemos extrapolado como sanción para el tope. También que tenga una sanción de 100, una multa de 100 salarios hasta 500 salarios mínimos, al margen de lo que, si ese tope, si los gastos se comprueba de que hay recursos ilícitos, entonces que sean sometidos a través de la ley de lavado de activos. Ahora bien, el asunto está en la prevención. Dice que una persona no debería de dejarse de entrar al sistema como precandidato si se hacen las prevenciones del lugar, que podrían ser una declaración jurada, que esté al día en el pago de sus impuestos, hasta un antidoping, un certificado de buena conducta. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Una persona puede superar todos esos requisitos? El problema no está ahí. El problema está en estas contribuciones privadas que vienen posteriormente en la precampaña o en la campaña. Entonces, por eso es importante que esa fiscalización que está planteando la Junta Central Electoral cada dos semanas y que haya una interconexión con las entidades que regulan el sistema, que la Junta Central Electoral pueda obtener información bancaria, que la Junta Central Electoral pueda obtener información financiera, de dónde provienen esos recursos. Incluso nosotros vamos a llegar a un acuerdo con Facebook, con Instagram, con Twitter, a los fines de saber la colocación que pueda hacer algún candidato o esos famosos movimientos donde se ocultan muchos recursos que impactan en la campaña o en la pre-campaña de determinado candidato o candidata, o precandidata y precandidata, y que puede exceder el tope, pero que como movimiento independiente se excluye del proceso. Yo creo que el tema de los recursos ilícitos que pueden provenir de
del crimen organizado, específicamente del narcotráfico, como usted decía, es un gran desafío para el sistema electoral en sentido general y para el Estado dominicano, porque el narcotráfico y el crimen organizado tiene recursos inteligentes y permea las instituciones más fuertes del Estado, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. El sistema de la criminalidad organizada es mundial y por eso los estados siempre se abocan a buscar mecanismos que deben ser fuertes y deben tener garras para que no ocurra lo que se está planteando en los distintos medios de comunicación actualmente. ¿Cómo no? De manera que estos son hechos preocupantes y Así que es. obligan necesariamente a que todo el mundo, porque aún con todos los esfuerzos y todo lo que usted ha planteado que se puedan hacer, si se le pasan, por ejemplo, a Estados Unidos, que es el mayor persecutor y que tiene todos los recursos para frenar el narcotráfico, el lavado y de todo, también a un país o a una institución se le puede ir. O sea, no necesariamente esto sería un problema exclusivo de la Junta. De manera que lo que pasa es que llega una persona, cuando se sabe, hay algunos partidos que cuando saben que que hay una persona que tiene dinero, bueno, esa persona puede gastar, a veces se pasma el liderazgo comunitario, el liderazgo político y todo eso. Es una parte también más allá de todos esos controles que puede poner la Junta Central Electoral, porque fíjese usted, una persona con mucho dinero que venga y le diga a este que le esté dando, por ejemplo, diario, que la fundita, que los 100 pesos, que los 200 pesos, que todo esto, cuando viene a ver un dinero líquido, sin rastros y sin nada, es muy difícil para ustedes. Sí, O sea, es un tema. Es realmente, yo creo que el diálogo, donde está el tema de la reforma electoral, es una oportunidad para que todo el poder político y las fuerzas vivas que participan de ella, eh, se llega a una posición donde el sistema electoral pueda tener garras para evitar, en la medida de lo posible, la incursión de recursos provenientes del crimen organizado, que como digo, puede ser el narcotráfico. Hablamos de narcotráfico, pero puede ser otra Claro, acción ilícita. claro. Le digo que el crimen organizado es inteligente. Claro. O sea, que puede aprovecharse ese escenario para Ese, discutir, creo que el para escenario analizar y ideal, porque discutir. ahí Sí. está el poder político que es el que va a tomar la decisión de la reforma, Claro, que es el poder legislativo al final de cuentas. Pero ese poder legislativo está integrado por el poder político. claro, claro. Y es un escenario donde Ahora la está Junta todo hizo el su mundo. tarea. Sí. Ahí tenemos una propuesta en un texto, cada propuesta motivada, son unas 303 páginas, donde nosotros hemos hecho un esfuerzo importante y que se reconoce por el equipo técnico, el Pleno. Esto fue supervisado por el magistrado Chami Isa. Nosotros particularmente tuvimos una participación activa en la motivación de cada artículo propuesto para modificación. Y usted lo vio mucho anteriormente, Sí, esa ley. Le ahí tocó está. verla bastante y Sí, manosearla y es, verla y es una analizarla. adecuación de las decisiones jurisdiccionales, de Claro, las recomendaciones que hace la OEA, y reitero, y muchas posiciones técnicas de la Junta Central Electoral de su pleno. Pero en materia de financiamiento político, la OEA ha dicho muy claro qué es lo que hay que hacer. Y otro tema muy importante es que se valore el tema de lo contencioso electoral. La Junta Central Electoral ha hecho propuestas concretas ahí, que decisiones, por ejemplo, que tengan que ver con el reconocimiento de partidos políticos y que se reconozca que el acto electoral que emita la Junta Central Electoral no sea un acto administrativo como ha establecido el claro, Tribunal claro. Constitucional y que por ley, como es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, se establezca que la competencia de lo contencioso electoral sea el Tribunal Superior Electoral y que esto no pase por los vaivanes largos y externos de la jurisdicción ordinaria. Claro, claro. Y Total. además es el órgano autónomo y especializado en materia electoral, como ocurre en México, como ocurre
en Ecuador y como ocurre en los países que tienen un sistema desconcentrado como el nuestro. ¿Cómo no? Bueno, le agradezco, magistrado. Muchísimas gracias a usted. ¿Cómo no? Gracias. Quedaron muchos temas. Hubiese gustado hablar del debate electoral, del tema de quién cubre la vacante cuando algún diputado o senador renuncia. Todo eso está en esa propuesta de ley. Esos temas son importantes, pero bueno, podemos cuadrar entonces una entrevista para hablar, seguir hablando de esos temas. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.